Shalom y muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Héctor Contreras. Estamos aquí nuevamente transmitiendo desde el estado de Florida. Estamos llevando a cabo el estudio de la palabra del Todopoderoso. Día con día estamos profundizando más en un estudio y tratando de escudriñar lo más profundo que se pueda para poder extraer el mayor entendimiento posible de lo que nuestro Padre, nuestro Creador, habla a través de su palabra. Es interesante saber que este mundo ha caído y sigue cayendo de la gracia del Todopoderoso. En vez de que fuera todo lo contrario, que pudiéramos estar hallando gracia delante de Él, parece como si la gente, como si el mundo entero estuviera en un aferramiento consciente de buscar ser rebeldes ante el Creador. Y todo esto por una sola razón: la ignorancia, el pecado, el desconocimiento, la dureza del corazón, la ceguera espiritual y pues los apegos a este mundo, el alimento constante de la carnalidad en la vida del hombre. Es por eso que en este estudio de este día vamos a ver la raíz de todo lo que se lleva a cabo con ese constante pecado, ese constante aferramiento a hacerlo mal, sabiendo que hacer justicia, hacer actos de misericordia, verdaderamente no está lejos de nuestras capacidades, pero la intervención de la maldad en el corazón del hombre definitivamente ha sido alimentado por el deseo del hombre de seguir caminando en esa línea de ignorancia, de desconocimiento. Es interesante cómo es posible que el hombre sigue cumpliendo como si fuera un obediente a hacer lo que dice la palabra, pero del lado negativo. Hay un pasaje en la Escritura, si no me recuerdo, en el libro de Jeremías, capítulo 2, que dice: ¿acaso es Israel? ¿Acaso es mi pueblo? ¿Acaso son mis hijos esclavos? ¿Por qué han venido a ser presa? El Eterno es tan bueno, tan poderoso, que ha derramado sobre la humanidad gracia, misericordia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Es lo que realmente el hombre no se merece. Es el regalo inmerecido de nuestro Dios. No merecíamos su misericordia, no merecíamos su comprensión, no merecíamos su conocimiento, no merecíamos su perdón, no merecíamos sus promesas, no merecíamos ser su pueblo, ser sus hijos. No merecíamos recibir esas palabras tan hermosas que dice: ustedes, si andan en mis caminos, serán mi especial tesoro. Lo único que merecíamos era la muerte, la perdición, el sufrimiento eterno. Pero cuán hermoso es el amor del Padre, que ha trascendido el tiempo y el espacio a través de los siglos, a través de las generaciones, que sigue mostrando misericordia. Pero su misericordia no va a perdurar. No va a perdurar con los que siguen despreciándola. Es por eso que en esta mañana vamos a ver un tema muy interesante de por qué o qué es lo que realmente
está en el corazón del hombre el pecado. Vamos a profundizar. Le puse como título, como tema, pecado en su máxima expresión. Así que pues vamos a ver qué podemos aprender de esto y que el Eterno nos permita recibir una sensibilidad en nuestras entrañas, en nuestro corazón, que se puedan abrir los ojos de muchos, que puedan entender y comprender cuán hermoso es el deseo del Padre de que todos vengamos al camino de la verdad, de la justicia, recibamos la luz de su palabra y verdaderamente podamos vivir una vida de propósito, una vida de plenitud, una vida de felicidad. Y no nada más aquí, sino que alcancemos la divina promesa que Él prometió, una vida eterna, para vivir un paraíso terrenal, no en el cielo, terrenal, en esta misma tierra que estamos viviendo, no con el sistema engañoso, pero es la misma tierra que nuestros pies están pisando, sea en Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Chiapas, Chile, Francia, Inglaterra, China, todos los países, que podamos experimentar la libertad sin ninguna frontera, sin ningún tipo de gobierno corrupto, sin asaltos, sin asesinatos, sin crímenes, sin narcotráfico, sin corrupción, sin religiones, sin fronteras. Yo, al menos de mi parte, yo decidí aceptar y hacerlas mis promesas que el Eterno me ha dado a través de su palabra. Y por eso día con día estoy haciendo lo posible, lo mejor que puedo dentro de mis fuerzas, de mis capacidades, porque sí, reconozco que constantemente me sigo equivocando, pero sigo aferrándome porque sé que el que prometió todo esto, Él es fiel y Él es verdadero, Él es confiable. Así que yo me sigo aferrando a sus benditas promesas, que sé que no tardan en manifestarse la pronta venida del libertador, del Rey de Gloria, del que va a venir a poner, el único que va a venir a poner orden a todo este desastre. Así que pues vamos a empezar a profundizar un poquito en esta enseñanza, que el Eterno nos dé su bendición, su gracia, nos permita que esta palabra traiga un rema, traiga un despertar, traiga una vida activa para un mejor caminar en nuestras vidas, porque no fuimos creados para ser esclavos, para ser humillados, para ser ignorantes, para estar en una vida de caos, de enfermedades, de desgracias, de pobreza, de miedos, de inseguridades. Fuimos creados para la grandeza, para la excelencia, para la opulencia. No sé ustedes, pero yo he adoptado para mí toda la palabra y todas las promesas, que no las he conocido, pero cada que estoy conociendo más la palabra, yo la estoy haciendo parte de mi vida. El bien, si obedezco, y el mal, para identificarlo y desecharlo. Así que pues vamos a empezar con una oración, y que el Eterno fielmente en su perfecto amor dice, donde se juntan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Yo estoy seguro, porque me lo han manifestado, lo he vivido, lo he experimentado, la fidelidad del Padre, y no estoy hablando palabras.
No estoy hablando delante de la presencia de Él. Con juramento en la Biblia, estoy afirmando claramente lo que yo estoy viviendo, lo que he vivido y lo que sé, que si sigo en este camino, mi Padre seguirá permaneciendo fielmente a nuestro lado. Yo he vivido, experimentado el poder, milagros, maravillas, señales, protección divina. Yo he experimentado muchas cosas y no estoy mintiendo, estoy hablando delante del que no podemos mentir. Así que pues, sin más, vamos a empezar con una oración. Bendito Padre eterno, Yod Hei Bab Hei, venimos en esta hora a rendirle nuestras vidas. Venimos a humillarnos delante de su presencia y a darle muchísimas gracias por este hermoso día que usted le ha placido darnos vida nuevamente. Reconocemos su soberanía, su grandeza, su poder, que usted está en control absoluto de todas las cosas. Le pedimos, bendito Rey, en esta hora, que por favor reciba nuestra adoración, reciba nuestra entrega, reciba nuestra necesidad de su presencia, reciba nuestra necesidad de venir a adorarle. Venimos a humillarnos con todo nuestro amor, reconociendo, Padre mío, que usted es digno de ser adorado. Lo reconocemos y lo queremos seguir reconociendo en todos nuestros caminos, en los asuntos grandes, en los asuntos pequeños, en nuestras decisiones, en nuestros negocios, en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestras vidas familiares. En todo momento queremos que sea usted nuestra realidad constante. Haga manifestación, bendito Rey, de su presencia y de su palabra en cada vida y en cada corazón. Que en cada momento que se invoque el nombre santo y que se hable su palabra con temor y con reverencia, que puedan surgir, bendito Rey, lo que su palabra nos da a conocer: milagros, maravillas, señales, prodigios, cambios, transformación, acercamiento a usted. Que todo aquel que esté enfermo reciba sanidad. Que todo aquel que esté necesitado de alguna bendición, que tenga necesidades, tanto en su alma, en su cuerpo, en su vida, en su familia, que reciba la respuesta a sus necesidades, bendito Rey, como respuesta de su fidelidad en nuestras vidas. Porque yo lo estoy confesando, bendito Rey, abiertamente, porque nadie puede dar lo que no tiene. Yo he recibido y estoy confesando lo que he recibido: una vida de entrega, una vida de experiencia en su amor. Gracias porque primeramente mi vida ha sido perdonada. Gracias porque me ha permitido recibir milagros, sanidades, porque me ha permitido vivir y experimentar su protección. Gracias porque ahora me ha dado el honor grande, que nunca en mi vida yo había tenido una responsabilidad. Pero esta primera, haber recibido la primicia a usted, bendito Padre, de venir a servirle primeramente ante usted, es el honor más grande para mi vida. Muchísimas gracias le doy por permitir que mi vida esté siendo usada por usted. Gracias porque hasta el día de hoy siempre ha respaldado, siempre me ha dado palabra y siempre me ha respaldado su palabra en mis labios. Así que le pido, bendito Padre, que permita que cada uno de nosotros, tanto mi vida, mi esposa, como todos aquellos que estén recibiendo estas enseñanzas, que puedan recibir el impacto de su palabra a otro nivel. Cambios, transformación, renuevo, milagros, señales, prodigios, señales claras y evidentes, que no haya duda alguna de que usted es real, que usted es una realidad, bendito Rey, y que su palabra verdaderamente tiene poder para cambiar, para transformar, para renovar,
para guiar, para dirigir. Bendito Rey, para remover todo orgullo, soberbia, arrogancia, prepotencia, vanidad, idolatría, pecado. Bendita su palabra, bendito Rey, nos reverenciamos ante su palabra. Yo humillo mi corazón, bendito Rey, reconociendo que su palabra verdaderamente es el poder creador. El poder que se manifiesta, bendito Rey, desde las primeras creaciones que usted empezó a llevar a cabo. Hasta el día de hoy sigue llevando efectos extraordinariamente maravillosos. Así que, bendito Rey, que el homosexual pueda despertar de su engaño, de su mentira. La lesbiana, el ladrón de su engaño, el narcotraficante, pueda despertar, bendito Rey, a la realidad. Que Él vino para dar vida, no para no para arrebatar vida. Para que el asesino, el mentiroso, el violador, el idólatra, el adúltero, el fornicario, el ladrón y todos aquellos que han estado en caminos de muerte puedan ser cambiados, transformados. Que las familias, los estados, las ciudades, los países en diferentes partes del mundo puedan reconocer la soberanía, el poder, puedan entender y reconocer y puedan recibir el entendimiento claro de que usted es el único, el dueño de esta tierra. Todo lo que en ella hay es suyo y le pertenece. Así que oramos y pedimos, bendito Rey, que a Trump le dé gracia, favor, le abra sus ojos y sensibilice su corazón. Pueda ser un hombre que realmente pueda manifestar después de ser lo más oscuro, lo más arrogante, lo más altivo. Su amor, su bondad, su misericordia y la oración de muchos puedan alcanzar, bendito Rey, su corazón, Padre mío. A través de la oración podamos tocar su corazón y se mueva misericordia sobre este hombre. Y en vez de ser este hombre oscuro, este hombre de maldades, este hombre que ha despertado mucho odio, mucho racismo, pueda ser cambiado y transformado a un resultado de admiración, un hombre que verdaderamente sea respetado por hacer justicia. Oramos y pedimos y clamamos, bendito Rey, por su vida. Que antes que su juicio llegue a su vida, que la misericordia llegue a su vida y pueda ser reconocida por su mente y por su corazón. Y oramos para que todos los gobiernos puedan llegar a reconocer la soberanía, la grandeza, el poder, el dominio, solamente son suyos y le pertenecen. Todos los gobiernos solamente son, bendito Rey, permitidos por el Padre, porque dice su palabra que usted es el que pone y quita reyes. Así que toda arrogancia, toda altivez, toda prepotencia, toda actitud que va en contra de su buena voluntad, sea destruida. Y que solamente la bondad, la gracia, la misericordia y los gobiernos puedan ejercer justicia en los pueblos. Padre eterno, está brindando tiempo de gracia, favor y bendición, es porque está usted confiando que el hombre es capaz, yo sé que es capaz, y los gobiernos pueden ser capaces de cambiar el resultado de leyes que, bendito Rey, solamente están trayendo destrucción, a cambiar las leyes a leyes de compasión, de misericordia, y que todos aprendamos que todos fuimos colocados en esta tierra para llevar a cabo los planes, los pensamientos y los propósitos del Todopoderoso, de multiplicarnos y de sojuzgar la tierra y tener control y dominio de ella, pero en justicia.
Así que muchísimas gracias por este bendito regalo. Le pido y le ruego que se glorifique en esta mañana nuevamente a través de mis labios, Padre mío, que se glorifique en medio de su pueblo y que esta palabra que se va a llevar a cabo en esta mañana traiga libertad, traiga poder y traiga autoridad para vencer y desarraigarse de todo pensamiento, actitudes y palabras egoístas, arrogantes, prepotentes, vanidad, apego, querer dominio. El único que tiene todo el poder es el que está sentado en el trono de gloria y Él da el poder a quien Él quiere. El poder del Eterno está sobre cada uno de los que caminamos en su palabra y obedecemos sus mandamientos, porque Él nos ha dado el grande honor de estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Él, reinando con poder y con autoridad contra todo principado, todo poder y toda autoridad de las legiones infernales. Toda fuerza del reino de las tinieblas no tienen poder sobre los hijos del Todopoderoso. Así que tenemos que decidirnos a quién queremos servir: al reino de la maldad, de la injusticia, de la muerte y perdición, o al reino de la justicia, de la verdad, del amor, de la misericordia. Gracias, Abacadosh, porque sé que usted sigue obrando grandes maravillas en medio de su pueblo. Reciba la gloria, la alabanza y la exaltación a usted que vive por siempre. En el nombre de nuestro Melech de Israel, Yeshua HaMashiach, a quien damos todo honor, gloria y honra, a quien humillamos y rendimos nuestro corazón y doblamos nuestras rodillas reconociendo que usted es el único que reina, que ha reinado, que reina y que seguirá reinando por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Abba. Bueno, pecado en su máxima expresión. En una expresión simple de pecado implica lo que nos habla el libro de Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice: todo aquel que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad, ya sea por acciones u omisiones. Pecado es transgresión a la ley del Todopoderoso o a la Torah. Primeramente entender que la Torah es dar al blanco, es como un arquero. Torah, eso es lo que significa. Dar al blanco, es como un arquero. No sé si han visto, inclusive hay juegos que se tiene un cuadro con varios círculos, más pequeños, hasta que se llega al círculo más pequeño. Llega el arquero, o unos como darditos, y le está uno dando. El punto es darle al punto, darle al blanco, o con un arquero, un Robin Hood. Estar practicando, hasta darle al centro. Cuando nosotros damos al blanco es porque estamos caminando ya en rectitud, mientras nuestra vida está torcida. Ahora tenemos dos tipos de torceduras. Una, que estamos fuera del camino. Dice: paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y adentrarnos a ella. Primera torcedura es que estamos fuera del camino. Y la segunda, un camino de enjorobamiento. ¿Qué representa ese camino de enjorobamiento? La vergüenza. Vemos que claramente que los ladrones, los asesinos, los que hacen de las suyas todo el tiempo, ¿sí?, están haciendo y se sienten bien gallitos, se sienten bien fuertes, se sienten bien invencibles, se sienten que todas las pueden. Hacen de todo. Pero el día que los detienen, que son detenidos por la policía o por el ejército, lo primerito es agachar la cabeza
¿Por qué? Porque el pecado siempre nos va a hacer sentir al hombre vergüenza sin que nadie la vea. Y una de las cosas que por eso los gobiernos son corruptos, porque se hacen uno con el malvado. Las policías, los gobiernos o todo aquel que pertenece a los gobiernos, cuando detienen a digamos a un narcotraficante, cuando detienen a un asesino, cuando detienen a un ladrón o a quien sea que lo detienen, los cubren o les permiten que se cubran su cara, ¿sí? Y les tienen tolerancia. No se tiene que tener tolerancia ante el malvado, ante el pecado. No les deberían ni de permitir que se cubra. Parece dureza, pero la palabra de Dios no tiene compasión para los que hacen iniquidad. Está mostrando misericordia para que se arrepientan antes de él. Pero el Eterno es fuego consumidor, es un Dios temible. Cuando Él manda destruir un pueblo, una persona, no le tiene compasión. Dice la palabra claramente en Génesis que cuando el Eterno envió el diluvio, ¿sí? Por muchos años dice que Noé casi hizo 100 años para lograr terminar el arca, ¿sí? Cuando logró terminar el arca, antes todo ese tiempo, Noé les insistía que se arrepintieran de sus malos caminos. Y se burlaban de él. Y Noé sabía el propósito que había recibido del Padre de hacer una barca, porque sabía que venía juicio. Y todo el tiempo Noé les advertía que se arrepintieran y nada. Todavía, cuando el Eterno le dijo a Moisés, ok, ya está el arca preparada, ya están los animales adentro, que todos tus hijos entren y tus nueras entren a la barca, porque el que cerró la puerta no fue Noé, el que cerró la puerta fue el Eterno. Cierra la compuerta de la embarcación, y aún así todos los que estaban afuera todavía se mojaban, se burlaban de Noé. Hasta que empezó a caer las primeras lluvias y todavía seguían burlándose. Pero cuando empezaron a soltarse, dice la palabra que fueron abiertas las compuertas de los cielos. Y nomás imagínense la pequeña cantidad de agua que cayó. Dice que las aguas llegaban a cubrir hasta las montañas. Nomás imagínense hasta dónde fue que el Eterno llegó a abrir las compuertas de los cielos. Wow, increíble. Mas sin embargo, cuando ya empezaron a sentir que el agua ya los estaba arrastrando, ahí estuvieron clamando que les abrieran la puerta. Mas sin embargo fueron destruidos. Dice la palabra del Eterno que a él le dolió en su corazón haber destruido al hombre. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero la barrera del pecado hace que el hombre esté cegado, endurecido del corazón, ignorante, necio, rebelde, afanoso, religioso. Y pues el Eterno todavía sigue teniendo la puerta de la misericordia abierta, esperando que todos entren a la barca. ¿Cuál es la barca? La obediencia. Pero tristemente muchos se burlan. Es tan ignorante el ser humano que a pesar de que ha habido claras evidencias de cuando la gente se ha querido burlar del Padre y siguen adorando
a la bestia infernal, a Satanás, haciendo sus ritos. La gente que se va a esos templos y van de rodillas, muchos latigándose, dependen culturas que tienen unas enseñanzas tan infernales. Yo me recuerdo cuando íbamos de chico, que íbamos a la Basílica de México. Yo no lo hice, pero en muchos yo veía que venían desgastando sus rodillas, sangrando en un sacrificio. La ignorancia destruye vidas, destruye pueblos, está destruyendo el mundo entero. La ignorancia de que no saben que el pecado es lo que los está destruyendo. Dice, primeramente entender es que Torah es dar al blanco. Por lo otro, para estar fuera o lejos del agrado del Padre. ¿Sí? Dice, pecado también se define como, o sea, si Torah es dar al blanco, el pecado es estar fuera del blanco. O sea, sentido común. Por lo contrario, pecado es no dar al blanco. Pecado es no dar al blanco. ¿Por qué? Porque es como quererle dar al circo. Cuando estás con el marco, pues no le darás al blanco, pero estás lo más cercano posible. Pero es como querer dar al blanco a ciegas. Imposible. Imposible. Por consiguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que nazca el libertador de nuestras vidas. Yeshua, el que murió en la cruz del Calvario. Ese hombre que descendió del cielo para dar libertad, para traer luz, para traer a nosotros una vida más favorable. Exactamente en el momento en que murió, en ese momento el velo del templo, dice la Escritura, que se rasgó. Necesita Él morir en nuestras vidas. ¿Cómo que morir? Claro, porque Él es la semilla de vida. Una semilla, lo declaró, que si una semilla se siembra en tierra. ¿Por qué en tierra? Porque nosotros, dice la palabra, que nosotros nos describe la palabra como tierra y como árboles. En nuestra vida tenemos que ver qué tipo de tierra somos. Ahí es donde describe la parábola del sembrador. Si somos tierra pedregal, tierra con espinos, tierra desértica, somos tierra fértil. ¿Qué tipo de tierra eres? Si somos tierra fértil, cuando viene la palabra de Dios, viene y va a dar, esa semilla tiene que morir para brotar a vida, para hacer la transición a vida. Y después eso nos describe como tierra. ¿Y por qué como árboles? Porque ya que esa tierra, esa semilla brota a vida, empieza a crecer, y de nuestra vida va a llegar el momento en que vamos a estar echando primeramente raíces, vamos a estar creciendo y después vamos a estar dando frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es de que nos describe como tierra y como árboles. Entonces, por ese lado es de que al momento que viene Yeshua y muere en nuestras vidas, en ese momento el velo que nos hace estar cegados a las cosas eternas, a las cosas que realmente el Eterno nos quiere que caminemos en justicia, en ese momento que Yeshua llega a nuestras vidas y muere, en ese momento se rasga el velo del templo, porque recuerden que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Se rasga el templo y entonces esa semilla que entró Yeshua, va a llegar el momento que va a brotar la semilla y va a empezar a dar vida. Tiene que morir para que pueda hacer la transición a vida.
Entonces empieza a florecer, a manifestarse cambios dignos, frutos dignos de arrepentimiento en una persona. Pero mientras no pasa de ser pura palabrería. ¿Cuántas personas nomás pongan a su alrededor? ¿Cuántas personas han dicho estas palabras? Es que Yeshua es mi vida. Es que Jesús, Él nació en mi corazón. Ok, perfecto que nació en tu corazón. Pero ¿dónde está? No has estado alimentando esa semilla que llegó a tu vida. No puedes seguir caminando en esa vida de fiestas, de entretenimientos, de libertinaje y estando haciendo las cosas, porque la palabra de Dios claramente está hablando, ¿sí? Que no puede haber compatibilidad la luz con las tinieblas, el pecado con la santidad. O amas al Padre o amas al mundo, porque no se pueden amar a dos amos, ¿sí? No puedes ser amigo de Dios y ser amigo del mundo. El que se hace amigo del mundo y de sus deleites se constituye enemigo de Dios. Yo he visto pastores, yo conozco, puedo mencionar por lo menos 3, 4 pastores que yo he visto, que pastores que están pastoreando iglesias, congregaciones grandes, ¿sí? Y tanto la esposa como el esposo, o a veces la esposa, o a veces el esposo, cuando de repente llegaron a uno de ellos, a los dos pues, pero el hombre es el que más se tatuó todo el hombro. Otros que, pues no, pues es que nada más me hizo un tatuaje chiquito. Dice la palabra que con un poquito de levadura es suficiente para leudar toda la masa. No puedes siquiera tener eso es el punto que el Eterno le prohibió a Adán. De todo árbol del fruto puedes comer, pero no pruebes el pecado. No pruebes, ni siquiera pongas tu mirada en el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque el día que tú lo hagas ciertamente morirás. Ay, no, pero es que nomás me tomé una cervecita. Ah, es que nomás hice esto, es que nomás me hice un tatuaje chiquito, es que nomás estás probando el pecado. Te va a gustar y al ratito otra vez. Por eso las consecuencias de muerte, de enfermedades, de desgracia están viniendo ahí, pero estás confesando por otro lado, es que yo tengo a Jesús en mi corazón. Nomás escudriñate tu vida si realmente estás caminando. Ahora, que digas, no, pues que esta persona tiene un tatuaje, pero si tienes cosas que tú hiciste antes de que tuvieras al Salvador de tu vida, ¿sí? Antes de eso tuviste una vida, no pasa de ser solamente cicatrices de tu vida pasada, pero no puedes hacer eso porque no hay compatibilidad, la justicia con la injusticia, no hay compatibilidad el mal con el bien, no hay compatibilidad la luz con las tinieblas, no hay compatibilidad lo santo con lo profano. O eres pueblo santo de Dios, escogido, real sacerdocio, o eres gentiles. No vas a salir como aquel pastor, no sé qué tornillo le aflojaron de la cabeza. Es que antes éramos gentiles, pero ahora somos cristianos gentiles. No puedes decir, es que yo estaba sucio, pero me lavé me lavé las manos en un charco de agua, a donde van los animales, luego hacen del baño, o que están muchas situaciones sucias. No puedes estar que eras sucio y ahora puedes decir que ahora soy limpio y soy sucio, o soy sucio y soy limpio. No puede haber compatibilidad. O eres tibio o eres frío o eres caliente. No puedes estar caminando medias tintas. Dice, en otras palabras, es estar fuera o lejos del agrado del Padre. Pecado se define como, vamos a ver unos pequeños puntos nada más. Relación fracturada con el Padre. La relación con el Eterno está fracturada, está dañada. No hay mediador entre Dios y el hombre, sino Yeshua hecho hombre. Es el único, el pontífice, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
De momento, si no tienes a Yeshua y la obediencia a sus mandamientos, abandona el pecado. Si realmente tienes a Yeshua, tu camino está asegurado porque vas paso a paso caminando hacia la eternidad, porque vas a camino al Padre. ¿Sí? Otra vez, relación fracturada del hombre con su Creador. Número 2, mentalidad terrenal y diabólica. Tenemos que dejar de tener los pensamientos de este mundo caído, de este mundo contaminado. Tenemos que elevar nuestro pensamiento a una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino. No me recuerdo, creo que yo ya hice un video. No me recuerdo, no estoy seguro, creo que no. Hay una enseñanza que tengo pendiente que se llama mentalidad de león o mentalidad de reino. Tenemos que ver cómo piensa un león, porque la palabra de Dios dice que si no tienes sabiduría, observa la naturaleza, observa los animales y ellos te mostrarán, te enseñarán sabiduría. Una de las cosas, la mentalidad del león, que se conoce como el rey de la selva, es una forma de, digamos, ¿no? Pero la mentalidad del león es una mentalidad que no ve el obstáculo, sino ve el beneficio que te va a dar ese obstáculo. Vemos, por ejemplo, el elefante es un animal sumamente poderosísimo, que es cuestión que agarre al león y lo hace como trapito viejo, lo sacude y lo hace como quiere, no le hace nada, ¿sí? Pero si el león llega, el elefante llega a agarrar al león, lo despedaza. Pero ¿ustedes creen que el león se intimida por ser ese bultote grande, ese animalote gigante? ¿Ustedes creen que se intimida al león? No, al contrario, porque el león no está viendo el tamaño del problema. Es que es un gigante y no se está quebrando la cabeza. Su mentalidad de león es conquistar. Voy a conquistar ese animal grande porque ahí tengo asegurada mi provisión y para toda mi familia. Ahí voy a derribar ese gigante. ¿Qué dijeron los hombres que fueron enviados por Josué? Hubo dos grupos. Nomás vean. Uno, tenían una mentalidad terrenal y diabólica. Sí, la tierra era muy buena. Ciertamente era una tierra que fluye leche y miel, una tierra muy fructífera, muy buena. Pero había gigantes y nos veíamos como saltamontes. Una cosa insignificante. ¿Cuándo vamos a poder ver a poder tomar esa posesión? No, nos van a hacer pedacitos. No, verdaderamente que fue en balde todo este viaje. Porque la mentalidad terrenal y diabólica te hace estar viendo los gigantes invencibles, poderosos. Pero vean la mentalidad de los hombres, del otro grupo de hombres, que fue Caleb y Josué y Caleb. Josué y Caleb, estos hombres fueron enviados primeramente por Moisés. Pero Josué y Caleb llevaban no una visión, una perspectiva. Ciertamente, la tierra es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra muy próspera, muy bendecida. Definitivamente ahí está el paraíso. Y ciertamente había gigantes, pero hemos vencido con la gracia, el favor y el poder, como dijo David. Tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el poder, en la autoridad, y así como destrocé a otros, a osos y a leones, tú vas a ser uno más, filisteo incircunciso. Tuvo un confrontamiento con él de palabras y de hecho las palabras las hizo realidad. Tú vas a ser y te voy a cortar la cabeza y serás expuesto y serás manifestado que verdaderamente hay Dios
en el pueblo de Israel. Y lo hizo. Asimismo los espías que llevaban una mentalidad de reino. Ciertamente hay gigantes, pero esos los comeremos, los haremos cachitos. Esos no serán mejores que los anteriores. El león, ese pequeño, ese gigante león, suficiente para yo tener alimento para muchos tiempos. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad terrenal y diabólica y aferrarnos a una mentalidad poderosa. ¿Por qué no le digas a Dios tus problemas? Ven, fróntate a tus problemas, a tus miedos, a tus inseguridades, a tus tibiezas, a tu falta de determinación, a tu carácter débil e inseguro. Dile, yo todo lo puedo porque tengo al Mesías de mi lado, tengo al poderoso gigante, al gigante que está reinando desde la eternidad. Y vengo a los problemas, a mis miedos, a inseguridades, a darles a conocer que es más grande que el que está en mí, que el que está en el mundo. Y entonces veremos y experimentaremos las bondades, las gracias, el poder y el respaldo de nuestro Dios, de nuestro Padre, en todo lo que hagamos. Si va a llegar una situación difícil, les voy a comentar un testimonio que escuché ayer. Un hermano me comentó, sí, que un pastor fue detenido por el ICE, lo encerraron. Y esto lo digo para la gloria del Padre. No tenía papeles. Lo detuvieron. Porque iban a buscar a una persona. Lo detuvieron, pidieron papeles. No tenía, lo encerraron. Encerrado, les digo más o menos lo que más o menos me comentaron. Resulta, lo tuvieron encerrado. Adentro estuvo llevando la obra del Padre, evangelización, instrumento de Dios. Estuvo dando lo que Él tiene, nadie puede dar lo que no tiene. Dice que estuvo echando cosas fuertes que se vieron en la oración que estuvo orando por muchos que estaban encerrados, que se vieron cosas visibles que muchos se atemorizaron. Por decirles, ayer mi esposa estaba hablando con la esposa del hermano que me estaba platicando esto. A este varón que detuvieron, la bendición de estar honrando al Padre, de ser obedientes, de estar haciendo la obra de Él. Dice la palabra, Dios honra a los que le honran. Este varón, pastor, va a ser libertado. Y no nada más va a ser libertado, ya va a recibir su residencia. Bendito el Todopoderoso. ¿A qué persona sin papeles le da eso? Sino solamente el que tiene control de todas las cosas. Bendita la misericordia. La palabra del Eterno nos hace caminar con seguridad, con firmeza, con paso firme, sin miedos. No que no tengamos miedos, pero que no nos dejemos detener. No nos intimidemos por el miedo, porque son gigantes que verdaderamente no tienen suficiente poder para detenernos, pero sí tienen suficiente poder para detener a los incautos, a los inseguros, a los tibios. Pero si nosotros estamos caminando, haciendo lo posible por caminar lo más recto delante del Eterno, nosotros no nos tenemos que intimidar, sino que las fuerzas opuestas son las que se tienen que humillar cuando pasa un hijo de Dios, y no porque seamos la gran cosa, sino porque es grande el poderoso que está haciendo que en nuestras vidas brille la gloria, la presencia del Todopoderoso en nuestras vidas. Eso es lo que hace la diferencia entre la justicia y la justicia. ¿A quién está sirviendo? ¿Al reino de la maldad? Pocos son los hombres justos que están entrando en inmigración, o agentes o que están haciendo injusticia, que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a participar en esto. Yo me metí en esta corporación o aquí a la policía o a esta institución para ser defensor de justicia.
Yo no vine para ser un portador, un hacedor de maldades por hombres que están imponiendo leyes injustas para destruir a otros. Yo no voy a ser partícipes. O me despiden o renuncio. Eso se llaman hombres de valor, hombres que realmente tienen poder, tienen autoridad y son determinados. Están al grado de perder sus empleos, pero hay muchos que son. A mí, una de las canciones que aborrezco, que se ve mal, una de las canciones que habla Paquita de Barrio, la del barrio. Animal rastrero. Rata de dos patas. Porque esa mujer a través de esas canciones se están demigrando a la imagen que el Eterno creó. Simplemente todos estos hombres que siguen haciendo iniquidad, no es que sean ratas, no que sean más de un grado, sino que sus acciones los hacen estar simplemente alejados de la bondad y de la misericordia del Padre. Esta palabra es también para ellos, para que recapaciten. Están haciendo actos de justicia o están siendo arrastrados por hombres que están imponiendo leyes injustas y están sirviendo a la injusticia en vez de servir. ¿Y todo por qué? Por unos cuantos dólares. Les va a salir más caro el día que les pidan cuentas de sus actos. Y que el Eterno les perdone sus faltas. Bueno. Luego dice el número 3, corazón insensibles. Corazón, lo mismo que estamos hablando ahorita, corazón insensible es algo, corazones que realmente a la gente no les interesa, la gente que están deteniendo a gentes, a mujeres, a niños, se ve tan ignorante, tan depravado. ¿Cómo es posible que hasta niños pequeños, niños, infantes, niños de 4 o 5 años, los detienen? Sea una cosa absurda y ridícula. ¿Ustedes creen que necesitan esposarlos? O sea, una cosa que verdaderamente causa vergüenza. Otra, hombres ancianos o mujeres ancianas que apenas pueden con su alma, los llegan a arrestar y los esposan. Lo peor es que están quedando en una situación vergonzosa alrededor de todo el mundo. Eso es lo más denigrante, que su propia imagen la están degradando. Están haciendo supuestamente el papel de autoridad, pero es la peor vergüenza que están haciendo muchas autoridades. Vergüenza es lo que están causando a nivel. ¿Saben cómo está quedando Estados Unidos? Lo más degradado, lo más vil y lo más despreciado. Luego el número 4, vista perversa. Vista perversa. Estar viendo todas las cosas de un modo o de otro que ve el hombre, lo que no debería de ver, cuando uno debería de quitar su mirada de cosas que no. Una mujer o alguien que se le cayó una cartera, sí, y en vez de ser honestos están viendo la intención, esperando que se descuide, órale pues, para recibir porque Dios me trajo una bendición. No, simplemente estás manifestando el acto de ser un ladrón más, porque no estás manifestando un acto de honestidad. Quita tu mirada del pecado y verdaderamente estarás agradando al Padre. Luego, el vocabulario ofensivo. Esto es algo que realmente estaba conmigo, porque yo tenía un vocabulario, pero bien podrido, y como me relacioné mucho en los trabajos en México con muchos trabajadores de muy bajo nivel, siempre se hablaban tanta basura, tantas cosas fuertes, que ese era mi vocabulario que tenía. Luego, el 6, manos derramadoras de sangre. ¿Cuántas personas que están, digamos, en el tráfico o cualquier otra situación y cualquier acto de violencia se levantan luego a echar puños, a golpear, a matar, a lo que sea? Manos derramadoras de sangre. Y el 7, pies que se apresuran a hacer el mal. Están planeando para correr con sus pies, hacer lo que realmente no es recto delante de Dios. Y luego se preguntan, ¿por qué están cayendo tantos terremotos? ¿Por qué
lluvias extremas, inundaciones, o porque en otros lugares, ¿por qué no hay lluvia? Mucha sequía, indignación y tristeza. Tristeza del corazón de Dios no está trayendo bendición ni temprana ni tardía, sequía. ¿Sí? Ira de Dios, lluvias extremas. ¿Por qué fue que Dios trajo el diluvio a la tierra? ¿Por qué? Porque llegó un momento que ya estaba tan indignado el Padre que dijo, es tanta la maldad que voy a acabar con todo esto. Las lluvias extremas es una manifestación de indignación del Todopoderoso. Pero la gente está tan cegada, tiene una vista enfocada en este mundo y no su vista puesta en el que todo lo puede. Entonces ven el caos, pero no están viendo qué es. Es lo mismo en la salud. ¿Cuánta gente están viendo, o los doctores, a sus propios intereses? No que no haya la medicina, no que haya los medios. En México yo me recuerdo que cuando yo tengo como 25, 26 años aquí en Estados Unidos. Recuerdo cuando estábamos en México. Cuando iba uno a la clínica, al hospital, fueras por dolor de uña, por dolor de embarazo, por dolor de cabeza, por dolor de lo que fuera, todo el mundo salía con el mismo medicamento. Porque el centro, ¿cómo se llama la institución de salud? Disque Salud, están vendidos. Es otra corporación que está vendida al reino de la iniquidad. ¿Sí? Porque ellos saben que existen medicamentos verdaderamente. Si fueran verdaderamente honestos, si fueran verdaderamente temerosos de Dios, les dirían a la gente, ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo estas hierbitas o esto que el otro y demás. No compres estos productos porque estos productos te van a dañar el riñón, te van a dañar el hígado, te van a traer otros efectos. No compres estos. Esto será. ¿Sí? Pero yo quiero guardar mi integridad y no te puedo recomendar algo que te va a hacer daño. Entonces, no es posible que la gente siga tan torpe, tan ignorante, creyendo en los gobiernos. ¿Ustedes creen que no puede existir una cura para el cáncer o para otras enfermedades? ¿Ustedes creen tan ignorantes como para estar creyendo lo que los gobiernos corruptos están diciendo? Sin embargo, ¿cómo es posible que los gobiernos están haciendo tantísima tecnología y están profundizando a las profundidades lo más de las aguas, o enviando naves hasta fuera del espacio? Están conquistando otros lugares y no pueden conquistar una simple enfermedad como el cáncer, una enfermedad mortal. No es posible. Y cuando supuestamente alguien está descubierto una cura o lo que sea, qué casualidad que lo mataron, que un accidente, o se cayó de la silla, se golpeó qué casualidad. Gobiernos que realmente están conectados al reino de la iniquidad. Y ellos no son el problema. El problema es que la gente se sigue creyendo esas mentiras. Esas mentiras. Está, por ejemplo, un mentiroso, un chismoso, que todo el tiempo, el chismoso no es el problema. El chismoso tiene problemas, pero alguien que te venga con un chisme, y ya sabes que a mí no me interesan tus chismes, ese chismoso se va a ir como perrito, como la cola entre las patas, porque no tiene a dónde sembrar ese chisme. Así los gobiernos no son el problema es la gente que muchas veces le damos crédito a los gobiernos. Los poderosos son una minoría y nosotros somos los muchos, y nos dejamos arrastrar muchas veces por los gobiernos corruptos. Y bueno, entonces luego dice, pecado es incurrir en actos o pensamientos que van en contra de la voluntad divina revelada en las Escrituras, lo que les estoy mencionando. La santidad de Yahweh muestra, fíjense, la santidad de Yahweh, del Todopoderoso, muestra que el pecado revela que Dios es santo y justamente no puede tolerar el mal.
Es que la versículo, ahí estaba platicando con mi esposa, es que ese versículo que se dice, es que Dios ama al pecador, pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ok, entonces los pecadores son amados por el Padre. En ningún momento una cosa que esté diciendo la Escritura, ¿sí? Y eso es lo que tienen muchos pastores, que simplemente no leen los versículos, pero no lo están explicando. El Eterno claramente está diciendo que Él ve al injusto, lo ve de lejos, pero a sus hijos que están caminando en obediencia, está atentos con sus ojos y con sus oídos. Inclusive sus oraciones dice que suben como olor fragante delante de Él. Pero al malo, al perverso, lo ve de lejos. ¿Cómo es que dice que Él ama al pecador? Claramente está diciendo la palabra que ama, pero no quiere decir que esas palabras son literales, se tiene que explicar. Lo ve de lejos, está esperanzado. Dios, el Eterno, está con la esperanza de que ese hombre malo y perverso se arrepienta y pueda venir a Él a pedir perdón. Porque si no fuera así, la justicia, la ira de Dios ya lo hubiera destrozado. Pero ¿por qué no lo ha destrozado? ¿Por qué no lo ha matado? Porque es más grande la misericordia de Dios, que sigue esperando que Él, como nosotros, nos arrepintamos y vengamos al camino de la verdad, de la justicia. La degradación del hombre muestra la constante tolerancia a la rebelión. Otra vez, la degradación del hombre, lo que se ha degradado la imagen, muestra la constante tolerancia a la rebelión y la falta de sometimiento a Yahweh. No, pero es que yo tengo mi hijo, es que se echó uno, lo mató y pues esto, pero es mi hijo. Señor juez, por favor, perdónelo, es que es mi hijo, él era bueno, no es malo, simplemente pues un momento de ira, o mi hijo es borracho. Ah, hijito, con tal de que estés aquí en la casa, no importa, tráete tus cervecitas, tráete tus botellitas, tráete tus amigos. Entonces, muchos están tolerando el pecado. Aman a los hijos, no importa que sean pecadores, no importa que sean violadores, que sean asesinos, que sean borrachos, que sean mujeriegos, no importa que sean homosexuales, no importa que sean. Es mi hijo, vente. Un pastor dijo, yo soy autoridad porque Dios me está dando la autoridad como sacerdote de hogar. Dios me ha dado la autoridad como sacerdote de hogar y aquí hay reglas porque nosotros estamos conectados a la fuente de vida, a la fuente de la misericordia. Y aquí hay reglas, porque aquí el que está reinando es el Rey de Gloria, es nuestro Dios, el que nos bendice, el que nos provee, el que nos da. Aquí la palabra de Dios dice que no tenemos que traer el pecado. Dice que no tenemos que comer cerdo, que no tenemos que comer camarones, que no tenemos que hacer esto, que no tenemos que hacer esto. Ah, pero mi hijo es mi hijo, pues le gusta los cueritos, le gusta la carnita de puerco, le echarse las costillitas de puerco. A mí también me gustan. Las carnitas no mucho, pero me gustan los cueritos, me gustan las costillas de puerco, porque de que saben ricas, saben ricas. Pero ¿por qué no lo comemos? Porque es mandamiento de Dios. Y si mi hijo está queriendo comer puerco, traerás puerco y te lo comerás del garage o de la puerta para allá, porque aquí no va a entrar, porque aquí hay reglas, aquí hay reglamentos, instrucciones que se tienen que obedecer, porque no queremos que la bondad y la misericordia de Dios se aparten de nuestras vidas por ser desobedientes. Dijo el profeta Samuel al rey Saúl: todos los sacrificios son buenos, pero es mejor la obediencia que 1000 sacrificios. Así que aquí se está obedeciendo a la ley, a la autoridad del Todopoderoso, porque Él es el que está reinando en nuestras vidas y en nuestros hogares. Así que si tú quieres comer puerco, camarones y lo que no se permite por la palabra, te lo vas a comer de la puerta para allá. Allá si quieres llévate la parrilla o lo que sea, pero de aquí en la casa no se va a comer. Entonces eso es estar marcando autoridad. Autoridad. Cuando uno obedece, se parece más
se parece más a su creador. Pero cuando uno más desobedece, más se parece uno al diablo. Juan capítulo 8, versículo 42. Yeshua le contestó: si de veras Dios fuera tu Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Cuántas personas dicen que aman a Jesús? Y con sus hechos lo están negando. Tiene que haber compatibilidad una con otra. Características de los hijos del diablo: pecador, idólatra, blasfemo, tramposo, borracho, adúltero, fornicario, desatendido de las cosas de Elohim. Vamos a ponerle un complemento más. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que las practican no heredarán el reino de Dios. Ay, pero es que yo tengo mi virgencita. Está bien, pero no esperes entrar al reino de los cielos, porque dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Es que yo tengo a este santito. Es que esto me enseñó mi mamá. Está bien. Claramente está diciendo la palabra: los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Características de un hombre pecador. El hombre que peca, en esencia, está desconectado de toda la fuente de luz y de la bondad de Elohim. La ignorancia, esta separación, lleva a la falta de comprensión de la verdad, de la verdadera naturaleza, de la realidad y del propósito de la vida. La limitación, la falta de conexión con la fuente de energía vital, conduce a la experiencia de la limitación, el sufrimiento y la frustración. El egoísmo. El ego, entendido como la identificación con el yo separado, es visto como una fuerza que impulsa al pecado y la separación. Los ciclos del sufrimiento. El pecado lleva a ciclos de sufrimientos y patrones negativos que se repiten hasta que se toma conciencia y se busca la rectificación. Cuando una persona empieza a ser rebelde a Dios, por ejemplo, vamos a ver lo que todo el mundo estamos conociendo. Está viendo terremotos, está viendo inundaciones, lluvias excesivas, está viendo sequías, algo que realmente está sucediendo. Está sucediendo tsunamis, está sucediendo volcanes en actividad. Entonces, cuando una persona está sufriendo, vemos, por ejemplo, cuántos lugares que está viendo inundaciones, y solamente uno que otro por ahí es el que muere. Pero está viendo inundaciones porque Dios está primeramente tocando lo material, para que la gente pueda identificar, pero la gente está cegada, insensible, ignorante y no entiende las cosas que Dios está trayendo. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios está dando manifestaciones de su indignación para que la gente se convierta de sus malos caminos. Entonces, Dios no quiere que se pierda a nadie. Entonces, lo que está tocando primeramente es lo material. Claro, pecados grandes, manifestaciones grandes. Se tienen que desatar grandes manifestaciones del llamado de Dios.
Por ejemplo, vemos el gobernador de acá que se está hablando, que tanto será cierto, no sé, pero a fin de cuentas las consecuencias están sucediendo. Sí, acá en Texas, que según este hombre salió y que no, que si Dios hubiera sido ilegal también lo deportarían. Está bien. Ahí están palabras cuando la cabeza está manifestando algo, todo el cuerpo va a recibir el efecto, para bien o para mal. En este caso el gobernador es un hombre en la cabeza del estado. ¿Sí? Entonces, habla algo, trae las consecuencias y desgracia la vida de muchos. Un pensamiento malo nos va a llevar a acciones malas y el resultado que todo nuestro cuerpo va a recibir el efecto por un pensamiento torpe. Así lo mismo para bien. Entonces, Dios empieza a tocar los materiales. Si no recapacitas, Dios te va a traer enfermedades, sufrimiento, no para destruirte. Te está dando a conocer la importancia de que estás haciendo algo malo. Si no haces caso, Dios va a tocar viene los materiales, luego las finanzas, después la salud. Por eso dice ciclos de sufrimiento. El pecado lleva a ciclos de sufrimiento y patrones negativos que se repiten hasta que se toma conciencia y se busca la rectificación. Dios no quiere que se pierda nadie, sino está llamando todas las cosas que está trayendo el Eterno a tu vida para desgracia, no es para destruirte, porque te está llamando la intención con mayor fuerza para que recapacites, para que despiertes a una conciencia adormecida y hagas la rectificación, te alinees al modelo que Dios quiere para tu vida. En el libro de Gálatas capítulo 6, del 7 al 8 dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 8 y 9. Ya con esto terminamos, 2 versículos y terminamos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y 20 y terminamos. Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente. Otra vez, ¿por qué es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente? ¿Es cosa agradable a Dios? Claro que no. Pero la gente que tiene que sufrir, vemos por ejemplo ejemplos vivos. El Bukele. ¿Cuántos delincuentes salvadoreños que anduvieron en pandillas trayendo muerte y destruyendo familias, ahora están sufriendo las consecuencias? ¿Son dignos de recibir sus castigos? Claro que sí, porque dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Ahora, esas personas, delincuentes, pandilleros, que están en prisiones, se pueden humillar, pueden clamar a Dios y Dios les perdona sus pecados. Claro que sí. Porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Así hayan asesinado, así hayan destruido familias, se arrepienten, Dios los perdona. Pero el pecado tienen que pagar la paga de las consecuencias de sus actos. Tendrán pecado de sus almas, de sus pecados, tendrán perdón de sus maldades. Dios los perdona. Pero el pecado no perdona. El pecado tienen que pagar las consecuencias de sus acciones. Esos son puntos diferentes. Luego, ahora dice, si eso se hace, otra vez, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente.
por sentido de responsabilidad delante de Él. Es justo. Pues, si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrán lo que soporten con paciencia? Pues si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Los discípulos, otro ejemplo vivido. Los discípulos de Yeshua, los apóstoles, los discípulos, estaban siendo perseguidos, azotados, maltratados, vituperiados, amenazados, encarcelados y de todo les daban. Mas sin embargo, escuchen las palabras, permítame, los delincuentes, cuando les están castigando, que dicen, misericordia, misericordia. ¿Tienen misericordia? No, porque tienen que pagar sus actos. Mas sin embargo, vean un hombre de Dios. Estos discípulos, cuando estaban siendo encarcelados, inclusive les dieron muerte, como Esteban, que lo apedrearon. ¿Sí? En ningún dijeron, perdónenme, ya no voy a hacer esto. No. Ellos mismos, cuando salían después sido azotados, encarcelados, vituperiados y amenazados y de todo, decían, salían gozosos, alegres, felices, y decían, cuán felices y cuán dichosos somos de ser perseguidos, maltratados, encarcelados, amenazados. Cuán dichosos somos de saber que hay un algo por lo que estamos haciendo que agrada al Padre. Todo esto lo que estamos sufriendo por causa del nombre que estamos honrando, el nombre del Todopoderoso. Oigas, o sea que ellos se sentían más que bendecidos de saber que había una razón justa de por qué estaban siendo azotados. Dice, para nosotros es una bendición de saber que hay algo que está causando todo lo que nos están castigando. Nos están castigando por algo que realmente estamos haciendo de justicia, porque sabemos que nos van a recompensar, dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Yo he decidido dejar todo y tomarlo como basura por seguir adelante al supremo llamamiento del Todopoderoso, porque sé que al final de esta carrera me espera la corona de vida, victoria asegurada por el Todopoderoso. Así que pues, esto es lo que realmente nos da a conocer las consecuencias del pecado para nuestras vidas. Así que lo único que podemos hacer es darle gracias a nuestro Padre que nos ha dado un día más de conocimiento para poder entender y comprender que la bondad, las gracias, la misericordia del Padre sigue todavía activa en nuestras vidas y en el mundo entero. Abramos nuestros ojos para poder entender que Él tiene grandes planes y propósitos para el mundo entero si hacemos la transición a actos de justicia. Así que pues bueno, vamos a dar final a esta enseñanza dándole estudiando, rezando el Shema, y el Shema lo tenemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, y dice lo siguiente: Behapta et Adonai, desde el principio, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Behapta et Adonai Elohecha, Bechol lebabka ubechol. Nafshecha ubechol meodeja, Behayu adebarin aleje, Asher anochi metzacha ayon. Ale babeja bechenantan, levaneja bedibataban, beshibeiteja bebeiteja ubeleteja. Ubeshotbeja ubekumeja, Ushartan león ayadeja, Behayu le totafot beineneja, Uktatan al mesusot beiteja ubishareja. Ok, en español dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano,
estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y hacemos la última oración, que la tenemos en el libro de Números. Y dice, Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Yevarejeja Yahweh beyismereja Yael Yahweh panabeleja bikuneca Yisa Yahweh panabeleja beyasen leja shalom. Yahweh nos bendiga y nos guarde. Yahweh nos mire con agrado y nos extienda su amor. Yahweh nos muestre su favor y nos conceda paz. El espíritu de nuestro Mesías Yeshua more siempre dentro de cada uno de vosotros, para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén y amén. Así que pues bueno, espero que esta palabra haya sido reflexiva, edificante y pues que nos ayude a poder identificar que el pecado siempre va a traer desgracias, siempre va a traer problemas, siempre va a traer una vida de caos y pues al menos que les guste el sufrimiento, ¿sí? Entonces pues ahí es algo ya justificable. Pero definitivamente el hombre, el alma del cuerpo, el alma de cada ser humano fue creada para vivir una vida de felicidad. El sufrimiento, a nadie le gusta sufrir las consecuencias del pecado. Así que pues vamos a mantenernos firmes en el camino de la justicia, que el Eterno nos siga ayudando y pues démosle paso firme al camino de la justicia en el temor del Padre, que siempre Él esté a nuestro lado como poderoso gigante y pues nos estaremos mirando para el día de mañana con el favor del Todopoderoso y tengan un bendecido día de Shalom. Hasta pronto.